Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Esta noche en Noticias 1, 2 nuevos capturados por asesinato de teniente de la policía en los cerros de Bogotá. 46 cuerpos recuperados en Montañitas, Caquetá, serían de guerrilleros de las FARC y no de menores, según versión de un antiguo miembro del secretariado. Dudas sobre el cumplimiento de las promesas del presidente Duque al fiscal de la Corte Penal Internacional. 4 billones de los 10 en ventas del día sin IVA se pagaron con tarjetas débito, es decir, en efectivo. La vendedora que cocinaba las arepas de huevo del Nobel, García Márquez, ya no tiene quien la proteja en el lugar en el que está hace más de 4 décadas. Y en los deportes, Germán Arango. Mónica, por primera vez 4 colombianos ocupan las 4 primeras casillas en una válida por la Copa Mundo de BMX y el primero de ellos fue Diego Arboleda. Luis Díaz llegó a 7 goles en la temporada con el Porto, también marcó Duván Zapata con el Atalanta y resulta que James Rodríguez fue expulsado al minuto 90+8 por protestarle al árbitro la cantidad de faltas que no le pitaban. Oquendo, sin palabras, y toda la gente del BMX en Colombia es que a esta hora no puede creer lo que ha pasado hoy. Esto es maravilloso. Aquí está, esta es la imagen del día, el podio 100% colombiano en la final del Campeonato Mundial de Ciclismo BMX que hoy se celebró en Sakarya, Turquía. Diego Arboleda, Vincent Peluard y Carlos Ramírez se colgaron el oro, la plata y el bronce del evento en la categoría masculina y su compañero Mateo Cardona ocupó el 4º lugar. Mañana será la jornada de clausura con el reinado colombiano en BMX, pues nuestra campeona Mariana Pajón también tuvo podio hoy. De esta historia hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la red independiente. Presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Germán Arango. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. Queridos miembros de la red independiente, ya llegaron los buzos de Noticias 1 año 2022. A partir de este momento y hasta las 12 de la noche, por cada 40 aportes recibidos, vamos a regalar uno de ellos a nuestros backers. También pueden tenerlos haciendo una donación en baki.co/inclinada la red independiente. Este aporte es de 160,000 pesos o más. Nuestra meta son los 3,000 aportes en este mes de octubre. Ya estamos muy cerca. En este momento vamos en 2,780 aportes. Gracias a ustedes siempre por creer en nuestro trabajo en la prensa libre y el derecho que tenemos a la verdad. Y empezamos esta semana. El presidente Duque cobró un triunfo el cierre de investigación preliminar a Colombia en la Corte Penal Internacional, pero no destacó tanto el condicionamiento que le puso el fiscal de ese tribunal. Juan Fernando Barona. Mónica, el fiscal Karim Khan cerró la investigación, pero hizo firmar un compromiso a Duque, según el cual la JEP será respetada y apoyada por su gobierno y los que le sucedan. En su reciente visita a Colombia, en donde se reunió no solo con el presidente Duque y funcionarios de su gobierno, sino también con organizaciones sociales y con el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, Karim Khan, el fiscal de la Corte Penal Internacional, logró llamar la atención de los colombianos sobre su presencia en el país cuando anunció su decisión de cerrar la investigación preliminar que la CPI tenía sobre el Estado colombiano desde hace 17 años por no aplicar debida y pronta justicia en casos graves de violaciones a los derechos humanos. Me complace decir que me puedo retirar de la etapa de investigación preliminar. La decisión del fiscal se basó principalmente en la existencia y resultados de la Jurisdicción Especial para la Paz y en su tarea de juzgar los crímenes cometidos en la guerra interna. El anuncio de Khan, aunque ya se había filtrado en redes y medios, cayó como un baldado de agua fría en las organizaciones de víctimas del conflicto. Sin embargo, y a pesar de que el presidente Duque resaltó más el cierre de la investigación que el condicionamiento impuesto por el fiscal Khan en el sentido de que el Ejecutivo debe apoyar las tareas y existencia de la JEP, lo cierto es que Duque tuvo que firmar un documento conjunto con Khan en que se compromete, en la práctica, a actuar en contra de su propio intento de torpedear la Jurisdicción Especial y el de la bancada de su partido en el Congreso, en donde hoy mismo todavía cursa un proyecto para destruirla. Si se da un cambio radical en las circunstancias, si no se da espacio, se hará una investigación preliminar y esta podrá ser reabierta. El fiscal de la CPI dejó claro que el gobierno que represente al Estado colombiano, el de esta administración o la que se elija en 2022, debe respetar las labores de la JEP. Así quedó claro y por escrito en el documento firmado conjuntamente por Khan y Duque. Y se compromete a asegurar que la JEP y las demás
cortes y todo el sistema tribunal reciban los fondos que requieren y asegurar que no existirá ningún tipo de interferencia política en el proceso. El gobierno continuará salvaguardando su marco constitucional y legislativo establecido y su estructura, asignando el presupuesto necesario para su implementación y previniendo cualquier interferencia con sus funciones. Entre los compromisos que firmó Colombia se encuentra el de la presentación de un informe anual a la CPI. El gobierno seguirá manteniendo informada a la Fiscalía de la Corte sobre los avances en las investigaciones y los procesamientos en Colombia y le facilitará el acceso a los registros y documentación pertinentes que ella solicite. Duque, en su respuesta ante el fiscal de la CPI, le hizo un reconocimiento a la JEP que nunca antes, en sus 3 años y 2 meses de gobierno, había expresado. Y también se reconocen los avances recientes en tener una justicia transicional que está también desplegando sus capacidades y que debe asegurar los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición. Por su parte, el presidente de la JEP, Eduardo Cifuentes, añadió que este acuerdo es un paso más en la consolidación de la JEP, pero no dejó de expresar la contradicción que hay entre lo que dice hoy el presidente Duque y lo que hace su partido. El proyecto que ha radicado el Centro Democrático en el Congreso de la República para alterar la estructura de la Jurisdicción Especial para la Paz, para crear en su interior salas paramilitares, es una afrenta directa a este acuerdo. Habrá que ver cómo va a actuar de ahora en adelante el gobierno Duque frente a su partido y a sus voceros, algunos de los cuales no demoraron en decir que lo que firmó el mandatario en este acuerdo con el fiscal de la CPI no será acatado. En el caso en particular de la Jurisdicción Especial para la Paz, se hizo una reforma constitucional en el Congreso para introducirla en el marco constitucional. Se puede hacer una nueva reforma constitucional para sacarla del texto constitucional o para modificarla. La apuesta que hacen las asociaciones defensoras de la justicia especial es cuánto se demorará el fiscal Karim Khan en protestar por los presuntos incumplimientos en que incurriría muy pronto el gobierno Duque frente a sus promesas. Mientras las organizaciones de víctimas del conflicto expresaron su desilusión por la decisión del fiscal de la Corte Penal Internacional de sacar a Colombia de una investigación preliminar por violación a los derechos humanos, expertos dijeron que el compromiso adquirido por Duque es ganancia. Tanto el Movimiento Nacional de Víctimas del Estado Movice como el colectivo de abogados que representa a unas víctimas de falsos positivos están en total desacuerdo con la decisión adoptada por el fiscal de la Corte Penal Internacional CPI, Karim Khan, de cerrar la investigación preliminar contra Colombia por delitos en contra de los derechos humanos, delitos que aún no han sido castigados en la justicia interna del país, según dijeron, sobre todo en ese periodo político que ha sido contrario a la existencia del acuerdo de paz y de la justicia transicional que se pactó en La Habana. Las presiones políticas y las dificultades y los obstáculos que enfrenta la justicia son mucho mayores y tanto así que pues el juzgamiento de este tipo de actores ha sido prácticamente imposible en nuestro país hasta la fecha. No existen unos mecanismos donde las víctimas de crímenes de Estado podamos obtener realmente justicia, verdad, reparación. Sin embargo, juristas acreditados en Derecho Internacional, aunque tampoco estuvieron en total acuerdo con la decisión del fiscal Khan, vieron aspectos positivos en el documento que firmó con el gobierno Duque, porque implica un compromiso oficial de respaldar la JEP contrario a lo que ha sucedido hasta el momento. Así habló el director de la Comisión Colombiana de Juristas, Gustavo Gallón. El gobierno no ha hecho sino atacar a la JEP. No es por los logros del gobierno. Por eso el fiscal le pidió al gobierno que se comprometiera a no seguir atacando a la JEP y a garantizar el presupuesto. De otra parte, Gustavo Gallón asegura que la decisión del fiscal de la CPI es en sí misma un espaldarazo al trabajo de la Justicia Especial de Paz. Se basa en el reconocimiento de la buena definición que tiene el sistema de justicia transicional en el acuerdo de paz y de los desarrollos valiosos que ha tenido el sistema integral de verdad, justicia y reparación, especialmente de la JEP. En el mismo sentido, el director de Observatorio de Derechos Humanos Coordinación Colombia, Europa, Estados Unidos, opinó que la decisión de la CPI no se debe a éxitos del gobierno. Son de los avances que las víctimas y que la comunidad internacional y la propia Jurisdicción Especial para la Paz ha encauzado en algunos de estos procedimientos. Y dijo que desconfía que el acuerdo firmado por el gobierno Duque con el fiscal Khan se cumpla.
Estaremos pendientes de enviar la información si hay algún retroceso o algún obstáculo al procesamiento de los máximos responsables por los graves crímenes internacionales. Las organizaciones civiles de derechos humanos anunciaron que continuarán informando a la Corte Penal Internacional sobre los crímenes que se cometan en territorio colombiano. En trabajo conjunto de la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas fueron exhumados 46 cuerpos sepultados sin el procedimiento regular en el cementerio del corregimiento de la Unión Penella de Montañitas, Caquetá. Aún se desconoce a quiénes pertenecieron. La recuperación de 46 cuerpos de civiles que desaparecieron en medio del conflicto armado, entre ellos, al parecer, 7 menores de edad en el corregimiento de la Unión Penella del municipio Montañita en Caquetá, fue obtenida por la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la JEP, en su tarea de encontrar las huellas de todas las víctimas de la guerra, cuyo destino ha sido desconocido hasta la fecha. En la región de Montañita hubo asentamientos guerrilleros y paramilitares durante largos años. Allí se cometieron crímenes de lesa humanidad, entre otros masacres, sometimiento ilegal de la población civil, reclutamiento forzado y desplazamiento forzado. Buscamos encontrar la verdad sobre si algunos de los cuerpos corresponden a menores de edad reclutados, lo que pudo haberles ocurrido y entender cómo la comunidad de la Unión Penella se vio afectada por el reclutamiento de niños y niñas. Desde el 19 de octubre hasta el 30 de este mismo mes, un equipo de expertos forenses trabajaron en la exhumación de los cuerpos sin identificar, que habían sido sepultados en las bóvedas del cementerio también de forma irregular. Mi nombre es Lili y a esta persona y a las demás le quiero dar verdad. Al acto de exhumación masiva que se realizó esta mañana en la Casa Parroquial de Unión Penella, asistió Fabián Ramírez, miembro del antiguo secretariado de las FARC, quien les aseguró a los familiares de los desaparecidos que él y sus compañeros de guerrilla dirán la verdad sobre lo sucedido en esta región ante los magistrados de la JEP. En eso estamos comprometidos, cuenten con nosotros. Hay un caso del 01, que llevamos un año, pero afortunadamente ya lo tenemos listo también. Fabián Ramírez, quien ha estado participando al parecer de manera efectiva de las audiencias de la JEP, sostuvo que los cuerpos exhumados pertenecieron a excombatientes de las FARC que murieron en combate y que allí no hay resto de niños. Compañeros que integraron el 15 Frente, llevamos 39 casos y hasta el momento de los casos no tenemos sino mayores de edad. La JEP exhortó a los familiares de desaparecidos a que entreguen sus muestras genéticas para compararlas con las de los cuerpos exhumados y poder establecer su identidad y parentesco. Ese es finalmente el impacto de reparación o no que pueda tener el trabajo que hacemos. Pero la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas no solo desplegarán sus actividades investigativas en Montañita, sino también en los municipios cercanos de Morelia, Milán, Solano y Florencia, donde esperan localizar a 1.823 habitantes de esa zona cuyo rastro se perdió hace muchos años. Hoy fueron capturados 2 jóvenes sospechosos de haber asesinado al subteniente Vallejo de la policía en los Cerros Orientales de Bogotá. Víctor Ballesta. Mónica, estos 2 detenidos se suman al primer sospechoso que fue capturado, liberado por procedimiento irregular de su detención y vuelto a capturar. Hoy fueron capturados otros 2 hombres sospechosos, según dijo la Fiscalía, de haber sido copartícipes del asesinato del subteniente de la policía Juan Pablo Vallejo en los Cerros Orientales de Bogotá hace unos días, cuando él y un grupo de personas estaban investigando otro asesinato, el de un joven que acampaba con amigos en esa zona de la capital. Se trata de Luis Ángelo Murcia y Juan Diego Pérez, quienes, según testimonios obtenidos por la Fiscalía, son tachados de hacer parte de las bandas de los cerros que atracan a los turistas y caminantes. Tanto Murcia como Pérez han sido involucrados en el pasado en delitos de hurto y porte ilegal de armas. El primer capturado por este mismo caso es Sebastián Medina Jaimes, quien había sido dejado en libertad por procedimiento ilegal de su captura. Este fue recapturado el miércoles pasado. Su vivienda en el barrio El Paraíso de la localidad Santa Fe fue allanada a pesar de que este individuo se repone de varias lesiones en su cuerpo y rostro, producto de una golpiza propinada por la policía en su primera captura, según videos que están en poder de Noticias 1. En la audiencia de legalización de su recaptura, la jueza no permitió el ingreso de la prensa. Sebastián Medina fue acusado de homicidio agravado, homicidio en modalidad de tentativa, porte ilegal de armas, hurto agravado y fuga de presos. Según la investigación, cuyo texto conoce también Noticias 1, los 3 implicados liderados por Medina fueron quienes asaltaron al teniente Vallejo.
Este mapa, que reposa en el proceso, muestra el lugar exacto donde se presentó el ataque a Vallejo y a quienes lo acompañaban, en los que 2 de los ahora detenidos resultaron heridos por armas de fuego. Estas fotografías hacen parte de los registros que se dejaron de los elementos que fueron encontrados en el lugar. Todos los testimonios señalan a Sebastián Medina Jaimes, de 21 años, quien también tiene antecedentes delictivos como autor material del asesinato. Medina, a quien le dicen Mono Toro, es el principal sospechoso de haberle quitado la vida al subteniente de un disparo en el rostro. La fiscalía cree que tiene elementos suficientes para probar que fueron estas 3 personas las que cometieron el crimen. Los mandos militares del Catatumbo resolvieron escalar la acusación de secuestradores contra la comunidad que detuvo su erradicación forzada de cultivos ilícitos, cuya sustitución voluntaria se había pactado. Ahora, sin mediación de la Fiscalía, los llama narcotraficantes. Carlos Cárdenas. Mónica, los dirigentes campesinos dicen que no hubo secuestro. En primer lugar, porque los rehenes tenían al menos 180 armas más que los supuestos captores y que además no estaban erradicando, sino saqueando viviendas. Esta semana, un grupo amplio de cultivadores de coca en zona rural de Tibú, norte de Santander, retuvo a 180 soldados que realizaban labores de erradicación de cultivos ilícitos. Los cercaron en un lugar y no les permitieron ni seguir con sus labores ni retirarse del sitio. Ustedes no están secuestrados. Ese mismo día, el ministro de Defensa, Diego Molano, y el comandante de la Segunda División del Ejército, Omar Sepúlveda, calificaron como secuestro la retención de los militares. Secuestraron a 6 pelotones del Ejército Nacional, los cuales estaban cumpliendo esta misión constitucional por parte de más de 600 campesinos. Los uniformados tuvieron que quedarse en la escuela y en la cancha de la vereda Orú 7, a 1 hora de Tibú, durante más de 20 horas, hasta cuando los campesinos decidieron entregárselos a una comisión de la Defensoría del Pueblo. Uno de los líderes campesinos explicó que no se trató de un secuestro, sino de un cerco humanitario para impedir que erradiquen sus cultivos de hoja de coca sin que les lleven simultáneamente alternativas para obtener su sustento y el de sus familias. No tiene lógica que 187 hombres, soldados profesionales y oficiales del ejército con armas automáticas y de largo alcance, pues estén secuestrados. En este documento, los representantes de los cultivadores aseguraron que los soldados no fueron víctimas de violencia alguna y que recibieron buen trato pese a las denuncias de una parte de su población. Las denuncias hasta el momento es que los soldados estaban no solamente erradicando, sino saqueando, que hubo intentos de violación sobre una mujer campesina. Tranquilo, no se dejen provocar. El general Sepúlveda, máxima autoridad del ejército en esa zona, señaló a la Asociación Campesina del Catatumbo y a la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana de estar relacionadas con narcotraficantes. La asociación ASCAMCAT y COCAT, que son asociaciones campesinas pero dedicadas al negocio ilícito de narcotráfico. Esa es una acusación supremamente grave desde el punto de vista de lo que nosotros hemos denominado prácticamente una sentencia de muerte o una ambientación de judicialización. Pero el alto oficial insistió no solo en sus afirmaciones, sino en la necesidad de llevar ante la justicia a los voceros de las asociaciones campesinas. Que estas asociaciones campesinas y muy especialmente los que están dirigiendo allá, que ya tenemos los nombres y demás, para ser puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Estos campesinos aseguraron que seguirán cultivando hoja de coca, puesto que no tienen otra alternativa debido a que el actual gobierno no les ha cumplido a más de 1000 familias del Catatumbo que fueron incluidas en los programas de sustitución de cultivos ilícitos que constituyó una promesa del acuerdo de paz. Los colombianos tenían guardados los 4 billones de pesos en efectivo que se gastaron ayer en el día sin IVA. El balance total de la jornada dice que lo gastado fue de 9.8 billones y que el 40% de estos se pagaron con tarjetas débito. Juliana Ramírez. Mónica, la explicación para ese gasto comienza en que los hogares no habían gastado, pasa por el supuesto aumento del nivel de consumo de los colombianos y termina con la posible aparición de dinero ilegal. En el día sin IVA del pasado 28 de octubre se lograron ventas por 9,8 billones de pesos, superando en 130% las mismas jornadas en 2020, muy por encima de las proyecciones del gremio de los comerciantes FENALCO, que apenas estimaba un incremento del 25%. Lo facturado esta semana también sobrepasó lo comercializado en fechas icónicas como el 23 de diciembre, Black Friday y Ciberlunes. Estas jornadas del día sin IVA definitivamente son jornadas fundamentales para la reactivación de la
economía. La Cámara Colombiana de Comercio Electrónico aseguró que solo en línea se lograron 1,8 millones de transacciones que sumaron 944.000 millones de pesos. Aunque Bogotá, Medellín y Cali son las ciudades con mayor facturación, hubo un incremento importante de ventas en Cartagena y Barranquilla. Tecnología, vestuario y turismo fueron las categorías más dinámicas de la jornada. El producto más usado sigue siendo crédito, pero la buena noticia es que el débito es el 40% de las ventas. Según Credibanco, el promedio de las compras a crédito superó las transacciones de débito. Para los analistas, el día sin IVA es una muestra de que una gran población en Colombia tiene poder adquisitivo incluso en las circunstancias más difíciles. Allí hay consumo represado de otras cosas un poco más esenciales, vestuario, demás, o consumo adelantado inducido por la fecha. Se puede expresar esa gran capacidad de consumo que simula la economía ilegal que se mueve en el país y que hace aparecer como resultado de lo que puede ser visto como una reactivación. Según los establecimientos de crédito, el año pasado hogares entre 1 y 2 salarios mínimos participaron del 29% de las ventas. Sin embargo, expertos consideran que aún falta por establecer realmente a quién está beneficiando estas jornadas. Y en términos de regresividad todavía tenemos que estudiar más las medidas, porque en principio sabemos que pues, los hogares de mayores ingresos se pueden ver más beneficiados por este tipo de medidas. El 19 de noviembre será la próxima fecha en la que los colombianos podrán comprar algunos artículos sin pagar impuestos. Muy bien, en este momento llegamos a los 2.800 vaquiaportes y nuestra meta está muy cerca. Son 200 más para llegar a nuestra meta de 3.000 en este mes de octubre. Recuerden ingresar a vaqui.co/inclinada la red independiente. Y seguimos. Una de las encargadas de formar a los nuevos guardianes del IMPEC fue destituida por su papel en la fuga de la dirigente conservadora Aida Merlano. Y al mismo IMPEC se le pasó a ordenar el arresto de otro guardián que recibió la noticia en su puesto de guardia y se fugó. Enrique Tapia. Mónica, el guardián fue condenado a pena de prisión y estaba en su puesto de guardia cuando escuchó la sentencia. Pero frente a sus jefes, empacó sus cosas y salió de la oficina como si fuera un día normal. Y desde entonces está prófugo. El 1 de octubre de 2019, la ex representante a la Cámara Aida Merlano, condenada por concierto para delinquir, delitos electorales y posesión ilegal de armas, protagonizó una fuga de película tras asistir a una supuesta cita odontológica en el norte de Bogotá. Luego de la fuga, la Fiscalía inició una investigación al jefe de seguridad del Buen Pastor, capitán del IMPEC David Alexander Álvarez, por los delitos de prevaricato por acción en calidad de autor y favorecimiento en fuga agravada como coautor. Muchas gracias, señora jueza. Noticias 1 confirmó que el capitán Álvarez fue condenado por facilitar la fuga de Aida Merlano y su sentencia fue leída mientras este asistía virtualmente a la diligencia desde su oficina en la cárcel La Modelo. Una vez escuchó el fallo, el capitán abandonó la audiencia virtual, apagó su computador, salió de la oficina y desde entonces se encuentra prófugo de la justicia igual que Aida Merlano. Me quisieron escuchar para que yo no contara esa verdad. Mientras el capitán Álvarez fue condenado, su entonces jefa, la directora del Buen Pastor, Diana Muñoz, fue declarada insubsistente el 2 de octubre de 2019, un día después de la fuga de Merlano. Pese a ser destituida de sus funciones por el entonces director del IMPEC, general William Ruiz, el mismo Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario decidió contratarla como catedrática en la Escuela Nacional Penitenciaria Enrique Loumurtra para dictar clases de tratamiento y desarrollo. Es decir, es la encargada de educar a los auxiliares bachilleres y estudiantes paradragoneantes en el tratamiento que se le debe dar a los reclusos en las cárceles. Por el momento, Aida Victoria Merlano, hija de la prófuga excongresista, está pendiente del desarrollo del juicio en su contra por aparentemente haber suministrado los elementos con los que su madre emprendió la huida. El partido Alianza Verde está en un cruce de 3 caminos. Consulta por candidato verde en marzo, sus opciones en el Pacto Histórico o la Coalición de la Esperanza y la libertad para que sus miembros voten como quieran en las presidenciales. Lo que esperan sus miembros es que el partido no explote. Eduardo López Juque. Mónica, la representante Catherine Miranda protesta porque hay congresistas que no van a aspirar a la reelección, pero sí participan en las definiciones de quienes sí lo harán votando en las decisiones del partido. Después de varios meses de desencuentro entre sus congresistas por las preferencias frente a los candidatos presidenciales,
unos que están en el pacto histórico, otros que están en la coalición, otros que están con Alejandro Gaviria, otros que están con Juan Manuel Galán. En los próximos días la Alianza Verde deberá definir su papel en la contienda electoral para elegir nuevo Congreso y para escoger candidato a la presidencia de la República. Hoy parece abrirse paso una opción fuera de apoyar al candidato del pacto histórico o de la coalición de la esperanza, la de tener aspirante propio a la presidencia. Lo más beneficioso para las listas a Congreso del Partido Verde y para seguir posicionándose es poder tener unos candidatos propios verdes que puedan participar en una consulta en el mes de marzo. En esto parecen coincidir los copresidentes Antonio Navarro y Carlos Ramón González, el llamado dueño de los avales. Pero de acuerdo con los resultados de la encuesta interna, hay quienes prefieren dejar en libertad a sus militantes para que voten por quien quieran. No podemos minimizar la realidad del partido, y es que ya hay personas al interior de la colectividad, congresistas, que han tomado posición y que ya le están haciendo campaña a candidatos ajenos al proceso de la Alianza Verde. El activismo de las congresistas verdes Juanita Gubertus y Catalina Ortiz, actuales representantes a la Cámara, en la selección de candidatos ha molestado a algunos, porque ellas ya anunciaron que no regresarán al Congreso. No me parece adecuado que personas que no vayan a aspirar a reelegirse, que no se vayan a echar encima la carga de sacar adelante las listas a Senado y Cámara de Representantes, estén influyendo para que se tomen unas decisiones que benefician a terceros. Antonio Sanguino, quien desistió de su precandidatura presidencial, señaló que la prioridad es la unidad del partido en los dos procesos. El mejor camino para ello es acudir a una consulta presidencial de los verdes en marzo del 2022 y a una lista única al Senado de la República en nombre de la Alianza Verde. Allegados al sector cercano a Antanas Mockus aseguraron que él prefiere una consulta con la coalición de la esperanza, pero que las diferencias entre algunos de sus integrantes con Alejandro Gaviria puede inducir a una decisión hacia dentro del partido. Colombia estaba empezando a superar su fragilidad como país, pero volvió a echar para atrás, lo que indican los indicadores. El Fondo por la Paz de Naciones Unidas publicó su índice de fragilidad de los países, con Yemen en la punta y Noruega en la cola. A Colombia le había dado 89.2 en 2009, 80.2 en 2016, 76.6 en 2018, 75.7 en 2019, 76.6 en 2020 y 79.3 en 2021. Esto indica que atacar la paz nos hace frágiles a casi todos en el país. Esto es lo que indican los indicadores. Para completar la inmunidad de rebaño se hacía necesaria la inclusión de quienes sufrieron y superaron la infección, que son unos 2 millones de personas, en su mayoría jóvenes entre los 20 y 39 años. Hasta esta semana, el tiempo en Colombia para aplicar la vacuna contra el COVID-19 después de haberse contagiado era de 3 meses, pero a partir de ahora será de 1 mes. A partir de ahora se podrá aplicar su dosis de vacuna 30 días después de la fecha del diagnóstico de COVID. Esta medida forma parte de las decisiones tomadas en pro de acelerar la vacunación en Colombia, pues en este momento cerca de 2 millones de colombianos no se han vacunado, pues fueron contagiados hace menos de 3 meses. De este grupo de 2 millones de personas, 500.000 son jóvenes entre 20 y 29 años y 450.000 son adultos entre 30 y 39 años. Aunque también hay mayores de 50 y 60 y menores de edad no vacunados por haberse contagiado por el virus SARS-CoV-2, en su mayoría son personas jóvenes. También cambiaron el tiempo de la segunda dosis para los que ya tienen la primera o se la van a aplicar. Todas las personas que se aplicaron vacunas de AstraZeneca, Pfizer y Moderna, en la cual se había establecido un plazo de aplicación de 84 días para la segunda dosis. Este plazo se modificó y ya se puede hacer la aplicación de la segunda dosis
30 días después de la primera dosis. Dada la disponibilidad de vacunas en el país, se podrá hacer eso, así como vacunar a las personas migrantes con o sin estatus temporal. Con estas medidas se espera seguir reduciendo el número de muertes diarias y, por lo contrario, subir el porcentaje de personas vacunadas para poder alcanzar la inmunidad de rebaño. Los niños son los últimos en entrar al ciclo de vacunación. Desde mañana podrán hacerlo los mayores de 5 años que por su resistencia al virus estuvieron excluidos. Pero ahora se sabe que ellos, igual que todos los demás, deben hacer parte de nuestra inmunidad de rebaño. Colombia comenzará a vacunar a los niños entre los 3 y los 11 años contra el coronavirus a partir de mañana. Esta decisión implicará que 48,7 millones de personas de las 51 millones que habitan en el país podrán aplicarse una vacuna anti-COVID. El objetivo para todos es vacunar aproximadamente 7.100.000 niños. Estaremos aplicando vacuna de Sinovac. Agregó que esto permitirá reducir el contagio entre sus familias e insistió en la alta seguridad que ofrece esta vacuna, que para los menores también será en un esquema de 2 dosis y en un intervalo de 28 días entre cada inyección. Ellos también se enferman del virus y también pueden sufrir complicaciones por la infección. Aunque la tasa de complicaciones y de infección en ellos es menor cuando se compara con los adultos, no es una proporción despreciable y es una proporción similar a otros virus prevalentes en la infancia. El INVIMA publicó esta resolución con fecha de ayer 29 de octubre en la que reglamentó la aplicación de la Coronavac en la población pediátrica, con base en el desarrollo de la pandemia, las necesidades de salud pública y la importancia de que se reactive la actividad escolar. El Ministerio de Salud partió de la vía libre que nos el INVIMA con base en análisis de la sala especializada. Recientemente el Consejo de Expertos en Colombia, conformado por la Sociedad Colombiana de Pediatría, la Asociación Colombiana de Infectología y la Asociación Colombiana de Inmunología, expidió un documento donde recomiendan la vacunación en niños. Según expertos, con la ampliación de los esquemas de vacunación se reducirán los impactos sobre la salud mental, física y social que la pandemia ha tenido sobre los menores de edad. Su beneficio supera el riesgo potencial que pueden tener. Los riesgos son muy bajos con las vacunas de virus inactivado. Los menores podrán vacunarse en cualquier punto del país autorizado sin agendamiento. Colombia será el segundo país de Latinoamérica en aplicar las vacunas contra el coronavirus en menores de 6 años. El primero fue Chile. Hoy, por segunda vez en esta semana, no hubo muertos en Bogotá en el boletín o según el boletín epidemiológico del COVID-19. Por eso la ciudad está en pleno proceso de reactivación y para estimular las vacunas subió el aforo para inmunizados al 100% de la ocupación de establecimientos de comercio. Bogotá no reportó hoy ni el miércoles ningún muerto por COVID-19, algo que no sucedió ni un solo día desde el inicio de la pandemia en marzo del 2020. A causa del descenso de contagios, a partir del próximo lunes 1 de noviembre se empezará la apertura gradual de todos los sectores económicos y de forma presencial. Hoy queremos anunciar el proceso de reapertura total, gradual y definitiva que tendrá Bogotá a partir del próximo 1 de noviembre. Desde ese día vuelve el aforo 100% en los establecimientos, comercios y oficinas. Todo el personal de las empresas, el sector empresarial, pueda volver al 100% de presencialidad mostrando su carnet para retornar a sus instalaciones, oficinas, bodegas, fábricas. La segunda fase de la reapertura será el 16 de noviembre con el sector cultural, tanto público como privado. Tendremos 100% de aforo en todos los eventos públicos y privados que se hagan en nuestra ciudad. En todos los conciertos, eventos deportivos, eventos culturales, teatros, cines, bares, discotecas. Tanto para entrar a los eventos como para ir a trabajar se deberá presentar el carnet de vacunación que certifique que tiene por lo menos una vacuna. Solo será 100% de aforo entre vacunados en las empresas a partir del 1 de noviembre. Por último, la tercera fase se implementará el primer día del 2022. A partir del 1 de enero todos volveremos a estudiar presencialmente, todos volveremos a trabajar presencialmente, desde los jardines y colegios hasta las universidades, en todas las actividades empresariales. Esto se debe a que en la ciudad el 80% de la población tiene la primera dosis y el 60% la vacunación completa, pero la asistencia a los puntos de vacunación ha disminuido en las últimas semanas. Vengan a vacunarse ya, tenemos puestos disponibles, vacunas suficientes,
equipos esperándolos. Para enero del 2022 se pronostica que la ciudad ya tenga entre el 90 y el 85% de población completamente vacunada. Con estas fases se empieza a ver el final de la llamada nueva normalidad. La inteligencia artificial ya creó una solución para la lentitud en los reflejos de un conductor asustado y creó los frenos que, antes que las órdenes del piloto, recibe las que procesaron sus propias cámaras. En Terpel nos encontramos en el camino de los que paran a descansar y de los que se encuentran para seguir, de los que se recargan para iniciar el recorrido y los que se recargan con nuevas energías. En los campos y las ciudades. En Terpel nos encontramos en el camino para estar a tu servicio. Bajo el nombre de Sensify, una empresa europea de partes de la industria automotriz presentó un revolucionario mecanismo de freno by-wire, es decir, sin conexión mecánica entre el pedal y los frenos, pero en cambio dirigido electrónicamente mediante inteligencia artificial. Se trata de una plataforma que incluye, además de un software, alimentación digital con información que permite predecir el comportamiento del conductor y un acumulado de datos. El sistema así compuesto es capaz de controlar la estructura de frenado que antes solo era activada exclusivamente por las órdenes humanas de quien conducía el vehículo. Equipados con esta plataforma, los conductores podrán mejorar su desempeño, sobre todo en carretera y rutas de largo trayecto, y además personalizar el servicio de frenos con su estilo de manejo. El método inteligente de frenado que inventó una marca especialista en este campo será una realidad comercial dentro de un año largo, al comenzar el 2024. Por su capacidad electrónica de intuir las necesidades inmediatas del vehículo en actividad, se anticipa que la conducción será más confiable, rápida, segura y precisa, además de incrementar el rendimiento de la máquina. Adicionalmente, el hecho de que cada rueda trabaje de manera óptima por el frenado inteligente evitará el arrastre entre pastillas y discos, lo cual reducirá emisiones nocivas y contaminantes, con el consiguiente beneficio para el medio ambiente. Comer bien no es un asunto de gourmets ni alta cocina, a veces es lo contrario, pues se trata de alimentar el cuerpo con comida fresca y en un balance de proteínas, vitaminas y carbohidratos que eventualmente salen mucho más baratos que en un restaurante. Comer bien y aprender a crear menús saludables para el día a día es imprescindible para nuestra salud y para tener una mejor calidad de vida. La manera de comer es esencial para nuestro cuerpo y es por esto que lo recomendable es que la mitad de nuestro plato sean verduras y ensaladas. El otro 50% está dividido en 25% proteína y 25% farináceos o energéticos. Los farináceos son las pastas, los cereales y las legumbres, entre otros. Tanto estos como los carbohidratos y la proteína deben estar siempre incluidos. Lo importante es tener un buen balance. Nosotros como colombianos o como latinos estamos muy acostumbrados a hacer una sobrecocción de los vegetales y de los alimentos en general, porque es un tema cultural. Hacer cocciones muy leves para que los alimentos no pierdan sus propiedades es lo recomendado, al igual que mantenerlos lo más enteros posibles. En caso de consumir batidos, que sea inmediatamente después de prepararlos. Si podemos consumirlo con la fibra, es recomendado. Obviamente para nuestro tema de digestión, nuestra flora intestinal, pero pues ojalá poderlos consumir lo más rápido posible, casi que batirlos y consumirlos en el momento, es como lo sugerido. En definitiva, lo mejor que podemos hacer es consumir alimentos bien cocinados y entre más coloridos, mejor. Los rojos que son antioxidantes, los verdes que son reguladores, amarillos que son ayudan con el sistema de defensa. Lo mejor es que todas estas verduras sean combinadas con una proteína diferente cada día y acompañar siempre las comidas con un vaso de agua para mejorar la salud y tener más energía. Con 23 representantes entre deportistas, entrenadores y delegados, viajó la Selección Colombia a Abu Dhabi a disputar el Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu en categorías juvenil y mayores. Encabezados por el doble medallista de plata en World Games, Alejandro Viviescas, viajó la Selección Colombia al Mundial de Jiu-Jitsu. Poder ratificar las 2 medallas en Juegos Mundiales, pero ahora la categoría en las que había competido era 62 kilogramos en las 2 modalidades, tanto fighting como neguaza. Nombres como Ever Castellanos y Eder Antonio Quiñones representan los nuevos valores en la categoría juvenil. Y volver de esta pandemia a poder competir a nivel internacional en un evento tan grande es muy satisfactorio y llena de emoción a cualquiera. No han tenido roce internacional y la época de pandemia la han sabido superar. La virtualidad fue un golpe muy duro, todo es de la casa, pero pues ya gracias a Dios
pudimos volver a entrenar, donde ya estamos muy fuertes y muy bien preparados. Sin embargo, el objetivo en Abu Dhabi, capital de Emiratos Árabes, es uno solo. Llevarnos la medalla de oro y estar supremamente concentrados y enfocados en lo que nos toca hacer, porque para eso hemos trabajado, ¿no? En la categoría élite, Madeleine Chocontá y Viviescas son los referentes que ya tuvieron competencia en el exterior. Había un gran slam que se desarrolló en Estados Unidos, tuvimos una participación donde logramos el 5º lugar, una medalla de bronce y un 7º lugar. Además de buscar el mayor número de medallas y podios posibles en este mundial, la delegación nacional busca seguir sumando puntos de cara a la clasificación a los World Games en 2022. Nuestra Baki continúa con la ayuda de ustedes, nuestros televidentes. Recuerden que pueden ser miembros de la Red Independiente ingresando a baki.co/inclinada la Red Independiente para realizar sus aportes. Seguimos creciendo gracias a ustedes. Sofía Gómez, la colombiana récord mundial en buceo de apnea, es ahora viral entre yogis y buzos de las redes sociales con motivo de este video que fue grabado por ella recorriendo el Aqua City, sumergida en Ayia Napa, en Chipre. La nadadora recorre las figuras del museo, descansó de sus árboles y conversó con los personajes de este parque irreal durante 5 minutos. Tiempo que también es récord como la visita más larga a la atracción. En este momento hemos alcanzado los 2.820 aportes, estamos muy cerquita de cumplir nuestra meta de 3.000 Baki aportantes. Recuerden que por cada 40 aportes que se hagan desde este momento hasta la medianoche, Noticias 1 va a entregar uno de sus buzos, pero si adicionalmente quieren llevarse este buzo, pueden hacerlo ingresando a baki.co/inclinada la Red Independiente, haciendo aportes desde 160.000 pesos. Nos vemos en las redes sociales y mañana domingo a las 8 de la noche aquí en Cable Noticias con las mejores noticias del fin de semana. Ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche.